es el símbolo que aparece en la película La historia sin fin. La historia sin fin, el libro de La historia sin Sí, fin. también tiene una. Claro, ese Sí, símbolo sí, no lo también. conocía yo. Ese es uno. El libro este que aparece también, que el de las sombras de Avalon, este libro también podría ser parte de eso. Y el tercero, habla de la tumba, claro, o algún, sí, algo policial, alguna de esas cosas de que los tres ámbitos que están ahí, claro, están representados en el símbolo. Puede ser, sí, sí, pero eso. Y vos te vivís con la sensación de me defraudará, no tiene nada que ver la sinopsis, o finalmente cuando lo entendés y entendés la explicación, incluso todo este juego de por qué es Morgana, lo siento como el Marvel cuando empieza a decir, ¿por qué es Gamora? Bueno, lo mismo, pero ¿por qué es Morgana? Y bueno, tiene toda una lógica, al final la terminás entendiendo. Sí. Bueno, Que bueno, porque fue mi gran miedo también, que digo, yo tenía en la cabeza la historia, y digo, bueno, pero cómo se iba a desarrollar, quién iba a cumplir, pero digo, entenderá. Cuando Morgana es más compinche con el Sí. hocico, esa parte me hace reír mucho. Está O sea, yo me reía Está sola bueno, porque está bueno, digo, sí, vos te genial. imaginas una cosa y es otra. Y con la, Pero- y con la mujer policía también, digamos, que tengo una como organa, que esa escena de ser re bizarra. ¿viste? yo me las imaginaba a las dos como súper elegantes, la gente mirándolas como... Y luego, ¿qué sé? Caminando, no, yo la que me reí mucho, se lo contaba a Cris en el anterior club, es en la parte en la que viaja con el Urquiza, allá ni me acuerdo dónde, pero viaja como muy lejano, y yo decía como te van a robar, te van a robar. Todos teníamos esa sensación, aparte de madrugada, caminando por la calle, de la noche. Sí, es verdad, pero bueno, también para mostrar un poco. Era un mundo paralelo. Era muy Buenos Aires sin inseguridad, chicos. Claro, era otra época, pero bueno, también para mostrar un poco lo inconsciente que es el obispo y lo poco, como dice, lo poco, como decía Silvia, instinto de supervivencia que tiene, como que es un desastre. Y bueno, para mostrar eso, incluso también caminar de madrugada en el conurbano. Igual creo que todo, si te pasa algo así, se te desmorona todo y vas a querer saber por qué, También qué pasó puede y ser, sí, sí, obvio, claro. tratar. Sí, sí. Él lo hace Como muy que extremo, pero esa es la idea, la idea de contar una historia que está podría llegar a ser buena, real, sí. pero al extremo, llevar al extremo. Claro. Que- Bueno, no sé si está llevada al extremo, permítame dudar, porque ahora cada, perdón la palabra, loquito que tranquilamente podría hacer lo que hace el obispo, la dijo por ahí, Sí. sí, bueno. Ay. Sí, a mí me sorprendió mucho después también cuando me dijeron que es un libro de fantasía, ¿no? Después cuando se empezó a repartir, la gente lo leyó, me decían, claro, es un libro de fantasía, y digo, pero es verdad, digo, yo no lo pensé, yo no lo pensé como un libro de fantasía, yo que me lo pensé, a ver, como una historia real, si quieres, no real, pero digo, pero que cualquier persona podría, loquito como dice ella, pensar que existen en nuestra época. Entonces digo, claro, lo pensé más como unas personas, como personas desquiciadas, personas con trastornos psicológicos, ponele, que como fantasía. Pero claro, la verdad, si vos lo pensás, objetivamente es fantasía, un libro de fantasía. Claro, es un límite, Claro, según como lo ves, puede ser. ¿no? Es una Exacto. fantasía y Sí, sí. cuando yo estoy escribiendo y veo que en el capítulo, yo voy por el capítulo 12 de Escena Nueva, veo en el capítulo 12 y digo, no, pero lo podría modificar para que quede mejor así, que se entere por este lado, que se entere así, o reforzar una motivación de alguien, no, mejor que... Entonces digo, un símbolo nuevo, digo, entonces tengo que ir, volver a los primeros capítulos donde puse los símbolos y sumar un... Entonces voy, como a medida que voy avanzando, retrocedo también para ir sumando detalles para que sumen... Bueno, y así voy y vengo todo el tiempo y está llevando mucho tiempo, pero creo que para bien, porque en realidad lo voy mejorando, yo creo que se va mejorando la historia, porque si no también yo digo, apurado, no hubiese quedado, no queda también, yo lo hago apurado solamente por decir, lo quería terminar este año, el 2, pero claramente este año no lo voy a terminar, voy a intentar que sea en verano, pero si yo hubiese soltado así como estaba, no me hubiese gustado, no hubiese estado de acuerdo, hubiese estado conforme, entonces digo, mejor quedar yo conforme con como queda y tardar un poco más, pero bueno, estar conforme, así que va, pero más lento de lo habitual el 2. No, lo que yo le quería contar es eso, porque un poco te lo adelanté, como Morgana me quedé sin Morganas, sin ejemplares físicos, por suerte, digamos, se vendieron la colaboración que fueron. Quedan muy pocos. Tengo que hacer una tirada nueva de Morgana. Tengo que hacer una. Que será como la tercera tirada. Claro, sería la tercera tirada de Morgana. Y es muy probable que hagamos con tinta libre, que es la editorial de ser. Pero claro, tinta libre necesitamos también la noticia que necesitamos una corrección nueva, una corrección nueva. Le vamos a agregar cosas, no le vamos a agregar cosas, le vamos a corregir cosas que vimos que Morgana por ahí a lo mejor algunos detalles que se le podían llegar a corregir, de locación y de clima, cosas que se puede corregir. Y va a haber una portada nueva también, necesariamente tenemos que hacer una portada nueva. Así que también va a ser una novedad donde va a salir una nueva edición de Morgana, una portada parecida, creería que no yo, y donde va a estar algunos detalles corregidos, va a ser algo, si todo sale bien para el que viene, porque si todo sale bien para los próximos que viene, se viene una nueva edición de Morgana corregida, pulida, portada nueva, así que eso, pero
¿verdad? Para el que viene. Esa. Y Bueno. Muy bueno. es probable, yo ya dejé ejemplares para que Morgana esté en la bibliosub. ¿Te vieron que hay una biblioteca? Sí. Así que ya dejé los ejemplares ahí, así que en cualquier momento va a estar seguro. Bueno, veníamos hablando de si les había gustado el libro y vos habías dicho que sí, que te había mantenido como muy en tensión. Vos habías quedado diciendo algo y te cortamos justo con No, no, sí, decía eso, un poco en base a lo que él dijo, de que es un límite entre lo que es fantasía y lo que es locura, o sea, por ahí uno lo empieza a leer pensando que es toda una historia real, porque la primera parte es como tiene mucho de la Puede realidad, pasar, obvio, sí. y después, a medida que va avanzando, es como que uno dice, acá hay locura, o es un libro de fantasía. Claro, ¿verdad? Está, Sí, sí, obvio. eso sí, se nota, pero la verdad que a mí me encantó el libro. Bueno, Me gracias. encantó, y es atrapante hasta el final, la verdad que está muy bueno. Me fui imaginando las escenas a medida que iba escribiendo, las iba pensando, los lugares también. Yo siempre lo que tengo en cuenta es que en Capital, si fue una noche, supuestamente donde el obispo le pasó todo eso, los lugares no estén muy lejos. Entonces pensé, Recoleta, que estén todos cerca. Nada. Así que si fue toda una noche, que haya sido todo un recorrido rápido cerca. Entonces por eso imaginé estos lugares de Recoleta, en este edificio que estaba cayéndose, Patronato de la Infancia, otro que estaba en la calle Corriente. Entonces que estuviera todo cerca, por debajo por ahí. Por eso se me ocurrió ese recorrido, esas escenografías. Sí me preguntan por qué no haber elegido otros lugares de Capital o haber elegido otros lugares de Danubio. Bueno, yo pensé en eso y porque también era lo primero que escribí, así que bueno, que esté cerca, aparte un recorrido para hacer caminando supuestamente cerca, se me ocurrió. Quizás con el futuro o en el 2 o en el si en el más, ir nombrando, llevando a los personajes a otros lugares también de Vital o de provincia, incluso también me preguntaron por qué no usar otros lugares en el Marco de la Luz también. Para la próxima. Igual para mí la estación de la noche era clave. No podían faltar la estación de la noche. Claro, sí, la luz. Y cuando pasás por ahí te acordás de Morgana. Nosotros decimos acá, o así, o mandamos. Porque a mí me pasaba también lo mismo, también por eso quise recrearlo con Mariana Enríquez, también que Mariana Enríquez cuando habla de cuentos de Constitución y lugares cercanos, uno dice, pasa por ahí, y dice, acá por la tranquilamente podría haber pasado esa escena. Entonces también lo pensé por ese lado, digamos, lugares emblemáticos que uno podría llegar a pasar y recordar alguna escena. O mismo el Parque de Sama, que también lo tomé de Soberanios y Tumbas, también que piensa en el Parque de Sama y que tiene esa escena ahí. Que bueno, el Parque de Sama para mí también era ir al Parque de Sama y pensar en Soberanios y Tumbas, Soberanios y Tumbas, en el Tábato, y por eso también me fue. Cris, viste que vos decías de cuando escribiste Morgana de analizar capítulo por capítulo, viendo ¿Vos qué te considerás? ¿Un escritor de mapa o de brújula? No, yo también lo pensaba, digo, el mapa, yo sí lo tengo de claro. No, yo no tengo definido a dónde voy, digamos, cuando escribo. Tengo definido muy pocas cosas. Ni siquiera al final tenía definido cuando empecé a escribir Morgana, no sabía cómo iba a terminar. O sea, por igual, yo tengo definido algunas interacciones entre los personajes, qué quiero, o cómo me gustaría que sea la historia. Y voy, y también, como decía Belén Liotti, voy generándome problemas yo, voy como generándome, digo, bueno, que pase esto y después veo cómo lo soluciono, después veo cómo llegamos, cómo lo justifico. Así que no tengo definido, no soy de mapa, sería cuando vos tenés todo definido, eso no soy. Ok. Soy más de ir y de a poco, y ver que la historia se vaya desarrollando sola, decir, bueno, ¿le pasó esto a tal persona o pasó esto? Claro, y bueno, pero ¿por qué? ¿Dónde buscaron? Esa parte todo el tiempo lo hago. O sea, ir y venir con la historia y crear personajes nuevos también, porque también en la historia original de Morgana no estaban todos los personajes que aparecieron en esta. Por ejemplo, al principio estaban solamente el obispo y Morgana, nada más. Eran ellos dos, en una escena entre ellos dos nada más. Después fui sumándole. También cuando yo decidí hacerlo, la historia duraba cronológicamente poquito en el tiempo, era corta la historia. Cuando yo decidí hacerlo en un año calendario, dije, un año calendario necesito más historia, necesito más personajes también, porque aparte si teníamos 8 eventos en ese año, 8 eventos y por ese año, necesitamos por lo menos que en cada evento pase algo, o muera alguien o pase algo. Entonces digo, necesito más personajes, necesito matar más personajes, necesito más asesinatos, y bueno, y ahí cayó el amigo del obispo. Quise crear ese efecto, no sé si salió, ¿no? Cuando en una parte, porque también lo leí en un libro, no me acuerdo, como que dice, el obispo de Lanús falleció. En un momento dice como que el personaje se murió. Y se murió realmente, porque claro, el obispo de Lanús se murió ahí, quiero decir, dejó de ser el obispo de Lanús, dejó de ser él quien era, ya pasó a ser otra persona, pasó a ser... Entonces hubo una muerte ahí, a pesar de que no se murió físicamente, hubo una muerte simbólica, digamos. Entonces no fue tan mentirosa, digamos, la frase esa. Eso lo pensé también como un juego ahí, de decir, el obispo se murió ahí, dejó ahí su vida. Después lo que le siguió a partir de ahí es otra cosa. Ya no es más el obispo. Claro, ya es otra cosa, es una vida, pero bueno, esa pelea también. Pero ¿por qué religión es celta, la parte celta y no otro tipo de Sí, religión? también, de verdad, de verdad. Yo siempre digo que vamos a creer un poco, vamos a creer, necesitamos creer un poco, creamos. Y Morgana siempre tuvo una historia, o quiero decir, la historia original mía, a mí el nombre Morgana siempre lo tuve, no sé por qué me gustó, desde que lo escuché en su momento. Entonces,
la historia original, que era este obispo, y la protagonista mujer se llamaba Morgana. El nombre se llamaba Morgana. Entonces, cuando yo dije, es muy chica, la historia es muy cortita, tengo que hacerla más larga, y digo, bueno, voy a empezar a meter que los asesinatos tengan un simbolismo, algo, entonces necesitamos una religión, una mitología que tenga, justo estaba viendo vikingos, siempre cuando tiene sacrificios humanos, digo, no, mejor que las víctimas sean sacrificios humanos, que se entreguen ellos, y que no. Yo digo, bueno, ¿y qué mitología tiene? Entonces, vikingos, está bueno, pero eso es nórdico, vikingos. Y entonces cuando empecé a ver, digo, ¿qué mitología celta? Y cuando vi que Morgana era un personaje de la mitología celta, yo dije, pero yo siempre tuve a Morgana en la historia, siempre estuvo a qué mitología de qué mitología tenía que hacer. Y bueno, fue como casi como que se dio por el cósmico, una combinación cósmica de que la mitología celta me cerró perfecto para lo que yo quería hacer, que no fueran tanto asesinatos, sino que fuera algo más rebuscado, que fuera hasta una persona que se entrega voluntariamente para hacer como una ofrenda a los dioses, ponele, algo así. Bueno. Claro. Y ahí nació lo de la mitología celta, que yo no lo conocía tampoco, y siempre digo, yo no soy un conocedor de la mitología celta. Yo solamente estudié para el libro, lo que empecé a estudiar, lo que empecé a investigar, fue para el libro, y nada más, no es que yo me dedico a eso, yo estudié mucho para el libro, y bueno, todo. A mí me pasó que me atrapó tanto que después me puse a chusmear de qué iba, porque es como que te lleva. Era la idea, porque cuando yo empecé a estudiar, cuando yo empecé a leer y vi que me encantaban tanto los rituales y vi todas las oraciones que se decían, yo dije, estas oraciones están buenísimas, pero son Sí. larguísimas. Sí, Dije, sí. no, entonces voy a tomar algunas palabras de la oración y simplificarla y armarla yo, porque entonces si ponía la oración, o si transcribía la oración completa, iba a ser tedioso. Entonces, Claro. realmente voy a tomar algunos detalles de cada ritual y es para eso, el que le interesa o le guste, si quiere ir a investigar más, y sí, porque claramente es un mundo Sí, te atrapa. terrible. Que, bueno, vos decías de armarlo como todo un año, o sea, un ciclo ritual. Y bueno, lo habíamos hablado ya, pero lo complicado que es pasar todo el hemisferio norte a lo que es el hemisferio sur, teniendo en cuenta de que a nosotros las celebraciones de invierno, como por ejemplo Claro. Navidad, nos caen con Pero blanco. Ellos están con nieve, Navidad, comiendo cosas pesadas, y nosotros acá estamos muriendo de calor, claro. Nosotros estamos deseando que llueva un cachito así como para que refresque un poco y no haya tanta humedad. Bueno, y eso fue un desafío también, porque yo cuando vi Halloween, que lo festejamos acá el 31 de octubre, el cumpleaños, dije, bueno, voy a utilizar la festividad celta, pero digo, claro, pero digo, Ella cumple primero. Yo el primero y vos el 31. pero digo, yo No digo, importa, estamos Halloween, Estamos cerca. nuestro Halloween, decía yo, pero entonces el sacrificio, en realidad yo digo, si un celta estuviera acá en Buenos Aires y quisiera hacer su celebración del solsticio de verano, solsticio de invierno ahora, hoy, como solsticio de invierno estamos muriendo de calor acá, entonces tendría, acá solsticio de invierno es otra fecha, tiene otra fecha, entonces digo, ¿qué hago? Digamos, lo pensé, digo, ¿uso las fechas del hemisferio norte o uso las fechas del hemisferio sur? Entonces dije, no, mejor si es un celta, Morgana, acá en nuestros días, se va a guiar por la fecha de acá, no por la fecha del hemisferio. Entonces digo, si va a festejar Yule o va a festejar la festividad celta, va a festejar una fecha de acá. Yo digo, no, te gusta la fecha de acá. Entonces fue un tema también, cambiarlas, y después por eso quise explicarla, y también digo, bueno, y también dije, bueno, ya que entonces sea un motivo de despiste, si se quiere, para la parte policial. Entonces digo, pero si los policías están investigando rituales celtas y lo están investigando con la fecha del hemisferio norte, no les va a coincidir, no van a decir, no puede ser que sea algo celta porque tiene otra fecha. Entonces ahí es cuando Maderna se da cuenta de que no, las fechas son las de acá, las de este hemisferio, no las del hemisferio norte. Entonces también lo usé como una especie de cubrimiento, como para desviar un poco la atención de los policías, pero cuando se dan cuenta, entonces sí es. La interpretación, Claro. la investigación. Y si tuvieras que definir el libro en general, ¿no? Con 2 palabras. Siempre son 3, hoy vamos a hacerlo con 2. Mejor. ¿Con cuáles lo harías y por qué? Sí, pues, El género vale igual, digo, pues, no, yo creo que siempre como es atrapante, o sea, mi idea fue, o por lo menos fue que sea atrapante, en el sentido de que desde principio a fin tengas ganas de seguir leyendo. Sí. Y también, lo pienso, digo, no sé si es algo polémico o algo que te deje cosas para pensar, o sea, puede ser polémico o perturbador, si quiere cosas que te deje cosas para pensar o para ir a ver en Google esas cosas, o para pensar qué haría yo en esa situación, o pensar esto, mis valores se mantendrían a pesar de todo, a pesar de, como le pasa al obispo, que de repente tenía una formación religiosa y de repente se le va todo el diablo y él tiene que empezar a... Entonces digo, sí, podría ser esa palabra, podría ser atrapante, perturbador, podría ser, sí, algo así. No, me hace pensar, ¿qué haría yo si pierdo todo? Lo que hace si pierdo mi familia, si pierdo sin plata, sin trabajo, ¿qué hago? Bueno, Y justo lo que empieza a hacer es, digamos, investigar quién Sí, lo mató. te pasa Eso que ya te quedó ahí, digamos, cómo va a seguir la segunda parte, ya
digamos, pero también, digamos, dentro de todo eso, de que cuando se pone a hurgar esta información, de averiguar quién es esta mujer, recorre esos lugares nocturnos raros, digamos, esos lugares, y después descubre una data que justo era justo conocido de él. Bueno, y yo creo que si no sabes lo que le pasa al obispo, lloraría mucho. Primero sería la crisis, tipo, primero es la crisis, después, bueno, buscaré una solución, pero primero tengo que desahogarme. Yo no tendría la fuerza del obispo para que como, bueno, me voy. Tipo, fue así, fue como, bueno, me voy. No sé por qué tenía la cola sucia, lo dijo claramente, Sí, porque obvio. algo tenía que, entonces por eso aceptó su destino, así como agachó la cabeza, y dijo, bueno, nada. Me descubrieron, atrapada. Realmente no esa, no por esa en particular, pero sí por otra. Sí, sí. Que tenía. Esa es la idea. Y en cuanto a personajes, a todos, ¿cuál es el que más les gustó o más les llamó la atención y cuál es el que agarrarían del cogote y los sacudarían? Digo, mano, dale, responde. Yo tengo un amor con Morgana. La adoro, pero tiene también ese que fue todo contra el obispo que Sí. dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y es como que la ama porque es un personaje, es un mujerón, pero digo, ¿por qué haces eso? Claro, Sí, sí, es Morgana un poco lo que representa, ¿no? Sí, Ese la que contradicción. seduce y atrae a todo el mundo, pero después cuando vas al fondo, La Morgana histórica, Sí, esa. cuenta esa la sí, historia. sí. Claro. Ella lo traicionó a su propio Sí. amor, a su propio hermano, a su propio, a Merlín, que era su mentor a todo. Como que Sí. la historia original de Morgana cuenta un poco eso, que era así. Entonces yo dije, bueno, sí, agárrame. Claro, ¿para qué te vas a sacar? Claro, sí. Era como la esencia de ella Sí. también. Sí, como Sí. cuando uno no puede ir en contra de lo que es. Lo que es, obvio. Yo Totalmente. cito al amigo secretario, así lo tengo. Amigo secretario porque no, ya sospechaba la entrada. Después la parte cuando le dijo, tocaste algo, sacaste los calzados. Yo a mí no se me ocurría decirle sacarte los calzados, tirarlo a alguien Bueno. que había. Y dije, y ya lo tenía acá. O sea, y después, al enterarnos lo que pasa después, es otro que No era tan santito. no era tan claro. santito, era Tal todo cual. muy sospechoso por ahí y nada, estaba velando por lo de él, más que, más que otra cosa. Nadie tenemos un santo ahí. Claro. Esa es la idea, de que no hubiese Nadie, exacto. un malo, o sea, ni un villano, ni un... Es que no hay buenos ni malos. Claro. Yo siento que sí hay buenos y malos, pero dependiendo de, digamos, Cómo qué lo ves. perspectiva, claro, le Claro. pongas a los personajes. Porque en cierto punto, el egoísmo es algo que es malo en general. Y en todos los personajes hay bastante de egoísta. Ahora, en cómo se van desarrollando cada uno de esos personajes, es lo que los lleva más a un camino de pseudo-redención, que lo lleva a ese, bueno, es un personaje bastante bueno al ser redimido de todo lo que hizo, o a mantenerse en la categoría de sigue siendo egoísta, no va a cambiar. Y siento que un poco es lo que pasa con Morgana. O sea, Morgana al fin y al cabo termina por ser un personaje que va a morir siendo egoísta. En general, no igual. Lo de Merlín también, lo de Merlín que pasa también, y Merlín Sí. al fin y al cabo termina como traicionando también, y vos también, Sí. digamos, es como que cada uno miraba su propio ombligo también ahí. Digo. Claro. El libro plantea eso, que Morgana está en todos lados, de todas las épocas, su espíritu al menos, su espíritu, Sí, bueno. quizás no un cuerpo presente, pero sí ella como que su poder, su espíritu, su halo, siempre estuvo desde tiempos ancestrales. Los celtas creían eso, los tiempos creían que sus dioses estaban con ellos todo el tiempo y te iban y pasaban de un momento a otro, el tiempo hacía como cerca de 5 horas del año, como mismo dice, iban y pasaban de un plano al otro. Ahí por acá impuso en el libro viajero, y me hace recordar una escena de Coco, dice, claro, porque en realidad es algo similar a lo que pasa en la película Coco, porque en una época del año estos iban y venían de un mundo al otro, los dioses, las almas, todo así que ¿Qué sintieron al leer una historia, acá todos, que ocurre en Buenos Aires? Porque es muy difícil encontrar en este momento una historia que transcurra en el país. O sea, ¿ustedes qué les generó eso? Y ver que menciona tantos lugares como que dije, wow, no se queda solo con un sector, sino que explora otros lados de Buenos Aires. Eso es lo que más me atrapó también. Sí, no, creo que le agrego un plus también, por lo menos para los lectores de acá, que son lugares conocidos, esa cercanía, que te hace más cercanía hacia los personajes. Aparte, todos los extras que le vas agregando de algunos lugares que vas explicando su historia, o eso estuvo muy bueno también. También dije, bueno, también digo, no quería tampoco que fuera algo, o sea, una reseña histórica del lugar, sino que fuera detalles como, pero aquel que lo lee, o sea, digo, aquel que lo lee y no conoce Buenos Aires, lo lee de afuera, digo, yo nombro Cementerio de Recoleta, por ejemplo. Bueno, Cementerio de Recoleta es un cementerio, no es un cementerio. Igual. Un cementerio tiene un montón de historia y que la gente de afuera viene, digo, entonces ya lo lee de afuera y yo nombro el Cementerio de Recoleta, pero ¿qué de solamente? Digo, contar un poco también, un poco la historia del cementerio, entonces digo, sumarlo un poco más. Y de hecho, en este libro pasa eso, de hecho en el que estoy escribiendo, me estaba dando cuenta como que me estaba faltando esa parte, digamos, yo estaba nombrando también lugares, digo, sí, pero si en el primero yo hice como una especie de reseña del lugar o de contar una amistad, digo, sigamos con la fórmula de Morgana y continuemos la del nuevo libro. Así que también me gustó mucho esa idea de ponerle de cada cosa un pequeño detalle, una pequeña historia mínima
de cada lugar donde se va para que aquel que no lo conoce tenga, o aquel mismo que lo conoce, sepa algo que capaz que no conocía. Exacto. Igual. Sí, 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 despierta curiosidad. Claro, muchas yo me veces. acuerdo, por ejemplo, de Cementerio de la Recoleta, que yo cuento la historia de estas personas que se robaban cadáveres en su momento. Y ahora me acuerdo que sacó un Balmaceda. libro de Balmaceda sobre esa historia. Exacto, sí. Yo no quise contar toda la historia porque va a ser muy larga, sino que lo conté, pero yo cuando estudié sobre el Cementerio de la Recoleta vi esa historia también. Dije, está bueno, está buenísimo, para encajarla con Morgan y con lo mío, cuando estaba escribiendo yo. Así que lo conté, pero ahora vi que Balmaceda sacó un libro Exacto. específicamente Sí, está muy sobre bueno. esa historia. Está bueno. Cosas que no conocíamos en lugares que sí conocíamos. Series y películas. Entonces, digo, bueno, ¿qué tipo de policía quiero? Un policía retirado, a punto de retirarse, como de Pecados Capitales, yo me acuerdo de la película Pecados Capitales, estaba a punto de retirarse, este tipo que está cansado, que está ya tiene un montón de años de servicio encima, que vivió un montón de cosas y que de repente lo llaman, nos estamos retirados, lo llaman por un, y bueno, pero lo llaman por todo lo que él sabía, no alguien que sepa mucho, eso, o alguien totalmente novato, y bueno, entonces poniendo los dos también, y en contraposición, también con Pecados Capitales, una persona, un policía viejo, ya retirado, a punto de retirarse, y uno más novato, más inexperto, y que termina parecido al Pecados Capitales también. Entonces, ese juego, dije, eso me gusta y eso quise reflejar acá. Por eso, cuando creé a Tumba, lo hice más una persona que ya está, que sabe mucho, que sabe mucho porque vivió mucho, porque le gusta saber, escribió, y resolvió y vivió muchas cosas en su vida. Y la contraparte, el otro policía, o la policía que más inexperta, recién se recibe, recién empieza, hereda un cargo, un montón de desafíos, como ella cuenta, lleno de hombres, ella viviendo una mujer en un mundo de hombres. Entonces digo, bueno, por eso lo pensé en Tumba por ese lado. Digo, bueno, que Tumba sea esta persona que la viene a ayudar, que la viene a hacer de soporte a esta otra policía inexperta, que es una arranque, qué sé yo. Lo pensé por ese lado, el Tumba, y también la personalidad de esto fue desarrollando con la historia. También, a medida que la historia se iba desarrollando y yo necesitaba que alguien revele algo o se dé cuenta de algo, dije, bueno, Tumba listo, acá. Si tiene que ser alguien, tiene que ser Tumba. Y siempre que aparece, salvo en unos casos, que aparece una revelación o algo, es él. Así que nació así, nació de. Yo sabía qué tipo de policía quería y toda su personalidad se fue dando a medida que la historia fue ocurriendo. Yo tampoco sabía que iban a ser los personajes, me gusta hacer lo contrario a lo que supuestamente debería ser. Y después me las arreglo como lo fundamento, pero bueno, pero quizás un poco también, a mí me gustan esos personajes que sorprenden a propios y extraños. Y en algún momento, por ejemplo, volviendo a esto que dice Chris, ¿ustedes sintieron que cambiarían algo de un personaje? O sea, ¿hay algo que ustedes cambiarían de un personaje en específico? Yo no, pero no sé ustedes. No, cambiarían, sí, algo, el final de ese personaje. Sí, ¿Cómo termina ese claro, personaje? ese personaje, o le hubiese buscado otra. Pasa que todo está armado para que el libro esté así y quede bien así. Cambiar algo cambiaría mucho el libro. Nosotros me acuerdo que cuáles nos gustaban más, con cuál de los personajes. Que me guste, por ahí me gusta uno. La pregunta también a veces con cuál me identifico también en la pregunta. Yo si me tengo que identificar con él, me identificaría con el obispo. Decía, bueno, si yo tendría que identificar con alguno, más que el obispo, me identificaría por esa formación religiosa que tiene. Por lo que fuera, yo tampoco no tengo formación religiosa, pero ese tipo de vida, yo creo que sería más por ese lado. Pero ¿cuál me gusta? Y a mí el Tumba me gusta mucho también. O sea, a mí como personaje el Tumba me gusta mucho. Sí, creo que es el que más me gusta. Después cada personaje tiene. A mí me gusta escribirlo todo, me gusta escribirlo. Eso a mí Morgana, obviamente como todo, me seduce la historia, me seduce su presencia, lo que significa en la historia de la humanidad también, para la historia también. ¿Qué más? Merlín también, Merlín me gusta, qué sé yo, todo. A mí me gustan los personajes, me gusta en general. Maderna también, me gusta cómo ella de repente va evolucionando para bien o para mal, poner en la historia, pero como que arranca de una manera y va evolucionando, vamos a decir bien o mal, pero bueno, que cambia totalmente. No es la misma Maderna que arranca la historia que la que termina. Pero bueno, yo tuviera que elegir personajes, elegiría eso. Al Tumba y a lo mismo. Me gustaba la idea de pensar, obviamente, proponer temas en el libro con los cuales yo no estoy de acuerdo, yo no comparto o no creo, ¿no? Pero que los personajes sí, para que la gente también le creara un poco en la gente esto de decir, no, yo no esto no me gusta, este personaje lo que hace, yo jamás lo haría, no sé, ser corrupto, ser infiel, entonces digo, yo a propósito fui como tocando temas tabú, si se quiere, y decisiones controversiales, que los personajes tomen decisiones medias polémicas, para que después poder charlarlo y decir, no, este personaje o yo no haría lo mismo. O también la pregunta podría ser esa, si ustedes en alguna situación, digamos, de extrema, no sé,
cuando se ponen a prueba sus creencias o sus convicciones, las podrían mantener a pesar de todo, o quizás como un personaje las cambiarían por algún motivo en particular, digamos. O sea, Yo creo que está buena la idea esa de estar en un momento extremo, como le pasa en el principio, y después cómo se va desencadenando todo. Porque creo que cada uno en algún momento pasa algo muy extremo para uno. sí. Capaz que como para uno es lo peor, entonces bueno, vos ahí decís qué hago, qué tomo, cómo lo encaro, qué solución le doy. Tomando también el ejemplo del obispo, supongo que es el más extremo de todo, digamos, él varias veces se plantea la posibilidad de, listo, ya está, lo dejamos acá, me quedo con la duda, o lo dejamos ahí, digamos. Uno, por ejemplo, no sé si él por eso comparte que él hasta el final, él vaya hasta el final, o más de uno se hubiese quedado con la duda, y decir, bueno, listo, no sé qué me pasa, no importa, lo dejamos acá. ¿Podría vivir con la duda alguien de saber qué hubiese pasado si hubiese ido hasta el final? A veces siempre digo, esa es la premisa por ahí del obispo, es que el obispo no se quería quedar con la duda, no quería vivir con la duda de qué había pasado, sino que quería sacarse siempre las dudas, y todo lo que pasa, que pasa, pero digo, ¿qué haríamos nosotros? Digamos? Entonces, yo soy más de quedarme con las dudas, entonces. Si fuera medio como le pasa a los hijos, yo diría, bueno, listo, ya fue, sigo con mi vida y Yo podría empezar a pasearse, me lleva a esos lugares al que ya me quedo con la duda, Claro. porque no quiero entrar a ningún lado, encontrarme con nada. sí, yo también, yo soy más de conservar, digamos, acá de romperlo, salir de la zona de confort o romper con lo que uno piensa y siente y hacerlo totalmente impredecible o quedarse en el molde donde está ahí. Sí, más conservador. Claro. Conservador. Eso de noche, vas caminando una casa medio oscura, porque me tocó Bien, para eso. imagínate ahí meterme en algún lugar que no conozco. Y de repente- Iríamos a investigar más seguros. de Con repente- alguien, no solos. Si de repente te das cuenta, vos, no sé, tu vida normal, de repente te das cuenta, obviamente, ficción, pero te das cuenta de que de repente estás conviviendo con una persona que quizás podría ser un dios pagano, digamos, una persona, un poseído, digamos, una persona que está loca o algo, o realmente podría ser una aparición o podría ser un fantasma. Entonces, digo, ahí, si él se da cuenta de eso, ¿cómo querer seguir? Digamos, si él se da, cómo a pesar de todo, querer seguir con la historia, a pesar de que darse cuenta de que capaz que la persona que tiene al lado no es lo que parece, es otra cosa. Entonces, digo, ahí también podría haber sido decir, no, bueno, este es un diablo, o este es una persona, un demonio, o lo que fuera, digo, no, como una bruja, lo que fuera. No, O sea, primero si es una deidad buena o Exacto. ahí vamos. Primero creer que puede existir la posibilidad de que estar con una deidad conviviendo, si lo creo, después decir, bueno, listo, me voy, mejor me voy para otro lado, o sigo sabiendo que no hay que tener tipo de finales. Sí, creo que un poco también, creo que todos somos impredecibles ante una situación extrema o ante una situación así que uno no la espera ni se imagina que le puede pasar. Y creo que eso es reacción del momento, Claro, sí, todas. no es algo que uno lo planifica demasiado. Claro, sí. Aparte, si tenés todo perdido, ya qué más puedes perder. También, yo creo por ese lado. Yo creo que ahí vas a dar todo. No hay mención de una historia que salió de mi cabeza que yo pensé que pueda gustarle o sí, generarle algo a la otra gente, sí. Entonces, pues decía, la frase del principio, cuando yo pensé la historia, arrancaba de una, así que yo dije, no, pero yo siempre digo, los grandes libros tienen un comienzo que uno recuerda, por ejemplo, por ahí que dice también, la Divina Comedia del Dante empieza o tiene una frase o empieza en el mezzo, yo siempre me acuerdo, me encanta la Divina Comedia, en el mezzo del camino, empieza con una frase memorable y que a raíz, a través de los tiempos quedó otra frase grabada y es el comienzo de la Divina Comedia. El comienzo, así empieza la Divina Comedia, así empieza el Quijote, o sea, en el medio de la Mancha. Entonces, uno recuerda que esos libros emblemáticos empiezan con una frase emblemática. A raíz de eso dije, bueno, quiero poner una frase, a ver si lo quiero arrancar con una frase y que haga los valores. Entonces, así surgió esa frase y la fui modificando mucho, o la frase fue cambiando un montón, hasta que quedaron esas tres cosas para destacar, digamos, qué valores, la verdad. Entonces digo, ¿qué nunca se va a quedar, qué nunca se va a resolver en el libro, qué nunca va a quedar, qué nunca vamos a resolver? Bueno, quién es cada uno, la verdad, la justicia, no va a haber justicia en el libro, no va a haber justicia porque va a ser cualquier cosa. Bueno, esas cosas, esos valores, dije, bueno, entonces arranquemos con esa frase. Los valores que nunca se van a anotar en el libro. Aparte lo pusiste es tu cita, digamos. Claro, sí. Porque lo pones entre comillas, No, porque claro, la cita de vos no, me queda no. más impactante. Porque es una frase, lo puse entre comillas porque es una frase descolgada. La puse entre comillas porque como que está descolgada y como que quizás debería haber ido arriba, ponerle como No, fuera del texto, pero bueno, sí. Yo marqué una cita también que la tengo acá, que dice, y así se dio cuenta cuán insignificante era su existencia dentro del universo infinito. Qué indefensos somos ante la inmensidad de lo inabarcable. Es tipo, siento que esa frase resume todo Sí. esto. Es que en psicología, bueno, yo tengo psicología, con la psicología porque me gusta mucho, lo que estudié.
Y no, cuando nos damos cuenta también que en el universo no somos nada, en el universo uno es insignificante, sí, creo que por eso salió así la frase, porque en realidad ahí lo mismo cuando se da cuenta que no somos nada, que no era nada, en el plan macabro, que supuestamente que le dice Morgana todo el tiempo, en ese plan universal que, que existe más allá de los tiempos, ellos dos, Morgana y él, no eran nada, eran solamente dos peones, y en el universo tampoco son nada, y que sí, es que creo que es uno de los mayores miedos, digamos, uno de los mayores terrores que tenemos es obviamente la muerte, y esto cuando nos damos cuenta que en el universo no somos nada, qué sé yo, por eso me parece por ese lado, sí.